Trotamundos, ¿qué tal? Yo soy Kurenai y aquí venimos a hablar de libros. Hoy os traigo el tag de las 20 preguntas al que me nominó Priscila de la biblioteca de Blue Rose. Ahora mismo no recuerdo quién fue el creador o la creadora original de este tag, pero os dejaré toda la información en la cajita de la descripción junto con el vídeo que en su momento hizo Priscila para que vayáis a echarle un vistazo. Como su propio nombre indica, este tag está compuesto por 20 preguntas referidas a libros, así que comencemos. La primera pregunta es: ¿cuántos libros son demasiados libros en una saga? Pues veamos, la Kurenai de hace unos años diría que lo máximo que es capaz de tolerar son 3 libros, es decir, una trilogía, pero teniendo en cuenta que mi género más leído es la fantasía y que últimamente parece que trilogías es la excepción, y no digamos ya libros autoconclusivos, y que lo mínimo que suelen escribir los autores son 4 o 5 libros, pues yo diría que mi tope dentro de una saga son 5 libros. Si la saga de lo que sea, de fantasía, de thriller, del género que sea, me da igual, tiene más de 5 libros, ya me pienso bastante, me pienso muy mucho si me apetece leerme esa saga o no. Por supuesto, hay excepciones como por ejemplo Cazadores de Sombras, que no es que tengan muchos libros dentro de una saga, sino que son muchas sagas, entonces Cazadores de Sombras es un universo que me gusta muchísimo y ahí sí que no me importa, o al menos no me importa actualmente, leer tantos libros de este universo. Pero por ejemplo, hay otras sagas que me quiero leer como La Rueda del Tiempo, que la llevo postergando muchísimo en el tiempo, nunca mejor dicho, porque son como 14 libros o una cosa así, entonces bueno, yo creo que para mí lo máximo son 5 libros. Si una saga tiene más de 5 libros, a partir de ahí sí que me pienso muchísimo si me apetece leerme esa saga o no, sobre todo si esos libros son libros de más de 400 páginas, porque además también hay que tener en cuenta que sobre todo dentro de la fantasía, que es el género que yo más consumo y del que más entiendo, pues lo normal es que los libros excedan bastante las 400-500 páginas. Entonces, claro, si es una saga de más de 5 libros y cada libro va a tener mínimo 500 páginas, pues entonces me lo tengo que pensar muchísimo, porque al final es invertir muchísimo tiempo en una historia. La segunda pregunta es si te gustan los cliffhanger, que son los momentos de máximo suspense, y sí, pero no, me explico. Me gustan mucho esos momentos de máximo suspense donde estás completamente volcado con la lectura, deseando saber qué es lo que va a ocurrir a continuación, quién es el asesino, qué es lo que va a ocurrir, si el héroe va a escapar de ese problema en el que se ha metido, o sea, me encanta. Pero sí que es verdad que me he encontrado libros donde abusan de los cliffhanger, rollo que en cada maldito capítulo, al final del capítulo, tienes un cliffhanger para animarte a continuar. Y a veces eso se me hace un poco pesado, porque es como que son autores que están constantemente abusando de este recurso para mantener enganchado al lector, y a veces, pues bueno, se me hace un poco excesivo. Por ejemplo, yo considero que este recurso lo maneja muy bien Brandon Sanderson, al menos en Nacido de la Bruma, porque va alternando capítulos en los que te corta en un momento de máxima tensión, en el cual te anima a continuar con el siguiente, mientras que hay capítulos que son más relajados, que si bien es verdad que terminan de una manera muy interesante, al final del capítulo no llega a ser un cliffhanger como tal. Entonces creo que, por ejemplo, este autor maneja muy bien este recurso porque sabe cuándo meterte un corte de máximo suspense y cuándo terminarte un capítulo que dé curiosidad o que pique al lector por seguir leyendo, pero que no se puede considerar un cliffhanger como tal. Pero es verdad que hay autores que en cada capítulo prácticamente te están metiendo un cliffhanger. Sobre todo esto lo he visto en algunas novelas de thriller, que yo creo que es el género que más suele utilizar este recurso. Entonces, para resumir, que me estoy yendo por las ramas, sí me gustan los cliffhanger, me gustan mucho, pero sin abusar. La siguiente pregunta es la pregunta de la discordia: ¿tapa blanda o tapa dura? Yo siempre he dicho en este canal que me encanta la tapa dura. Sí, la tapa blanda es más barata, es más fácil de leer, es más fácil de transportar, pesa muchísimo menos, pero yo soy fan de la tapa dura. ¿Por qué? Primero, porque la tapa dura es mucho más resistente, la tapa dura no se dobla en las esquinas, la tapa dura te la puedes llevar a cualquier sitio, que sabes perfectamente que el libro va a estar bien protegido, que no le va a pasar nada. Y además las ediciones en tapa dura suelen ser mucho más bonitas que las ediciones en tapa blanda. Y todas sabéis que yo soy una suprema superficial en cuanto a libros se refiere, y me gusta mucho tener ediciones bonitas, siempre y cuando yo sepa que ese libro me va a gustar, me va a encantar, etcétera, porque si no estoy segura, pues obviamente me compraré la edición de Chichinabo que encuentre por el camino, que suele ser ediciones de bolsillo, ediciones de tapa blanda. ¿A nivel lectura es más cómoda la tapa blanda? Sí. ¿A nivel coleccionismo me gusta más la tapa dura? Sí. Así que yo soy top tapa dura. La siguiente pregunta también es recurrente en este canal, un libro que suele salir cada vez que tengo la oportunidad en este canal, y es: ¿cuál es tu libro favorito? Por una parte, os voy a remitir a mi vídeo de batalla de libros favoritos, que os dejaré por aquí por la i, porque la verdad acabé bastante sorprendida de cuál fue el resultado final. Y bueno, ahí podéis ver una selección mucho más amplia de todos mis libros favoritos, de todos aquellos libros que me han marcado en alguna etapa de mi vida.
Pero cuando yo pienso en mi libro favorito, siempre me viene a la cabeza La canción de Aquiles de Madeline Miller. Ya os adelanto que en ese vídeo de batalla de favoritos no acaba este libro como finalista, y ya os doy las razones de por qué. Así que os animo, si os da curiosidad, a que echéis un vistazo previamente a ese vídeo donde doy todas las razones, todas las explicaciones y donde podéis ver cuál es el libro que termina como favorito. Pero yo creo que el libro que más me ha hecho sufrir, que el libro que más me ha hecho llorar, uno de los libros que más me he releído en un periodo corto de tiempo y uno de los libros a los que siempre me gusta volver y con el que sigo obsesionada años después, es sin duda La canción de Aquiles de Madeline Miller. Y aprovecho que menciono a mi querida Madeline Miller en este vídeo para decir que, si no lo sabíais, Madeline Miller anunció hace unos meses, o ya incluso el año pasado, que está escribiendo un retelling del mito de Hades y Perséfone. Sabéis que a mí ese mito me flipa, que de momento los dos libros que han sido traducidos de esta autora en español, que es este y el de Circe, me han flipado muchísimo, así que como podéis imaginar, mi hype está por las nubes porque me muero de ganas de ver qué nos tiene que contar la autora de ese mito. Y también aprovecho para decir que ayer descubrí en las redes sociales de ADN Novelas, que es la editorial que ha publicado Aquiles y Circe, que van a publicar otra novela de Madeline Miller. Ahora mismo, cuando estoy grabando este vídeo, todavía no han anunciado qué novela va a ser, pero la gente está especulando, y es lo que tiene más sentido, que seguramente sea su novela de Galatea, que la escribió en el 2013 y que creo que es la otra novela que tiene publicada aparte de Aquiles y Circe. Entonces, pues bueno, no hay mucho misterio porque seguramente sea esa novela. Si para cuando esté editando el vídeo, para cuando el vídeo esté publicado, tengo más información, os lo dejaré o en la pantalla, si lo sé para cuando esté editando el vídeo, o en la cajita de la descripción, por si tenéis más curiosidad. Pero que sepáis que esta editorial va a publicar otra novela de la autora en breves. La siguiente pregunta es: ¿cuál es el libro que más detestas? Y a ver, yo no tengo un libro que deteste. De hecho, os dejaré por aquí, por la i, mi vídeo de libros más odiados del 2021, que ahí podéis ver una selección bastante amplia de novelas que no me gustaron nada, pero no hay ningún libro así que yo diga, madre mía, es que lo odio, ojalá volver atrás en el tiempo para no haberlo leído nunca jamás, ojalá este autor / autora no hubiera publicado jamás este pedazo de mierda. No, ¿vale? No tengo un libro por el que sienta tantísima aberración. Es verdad que soy de la opinión de que ciertas novelas no deberían ser publicadas, como por ejemplo, yo que sé, novelas que romantizan relaciones tóxicas, novelas que romantizan abusos sexuales, novelas que niegan el holocausto, novelas que, yo que sé, ensalzan el fascismo, ¿vale? Yo opino que ese tipo de libros no deberían ser jamás publicados, pero bueno, es una opinión personal. Pero aún así, un libro que detesté como tal, de odiar, de que cada vez que lo recuerde me ponga de mala leche, pues no tengo. Así que voy a hablaros de un libro del que os hablé recientemente, de hecho creo que os hablé de él en mi último resumen de lectura, si no recuerdo mal, y no es un libro que deteste, pero es un libro que abandoné después de muchísimos años. He vuelto a abandonar un libro, así que pues lo voy a meter en esta premisa, aunque insisto, no es un libro que odie. Y se trata de Fuego del Paraíso de Mary Renaud, que es la primera parte de una trilogía basada en la figura de Alejandro Magno. Este libro lo abandoné simplemente porque no era para mí, porque era muy espeso, era muy denso, era muy aburrido, era como leer un manual de historia. Y aunque yo no soy muy fan de la novela histórica, sí que he leído novela histórica y hay novelas de este estilo que son bastante ágiles, que aunque pues sean densas porque siguen siendo novelas históricas, como que puedes avanzar por ellas con relativa facilidad, te entretienen, se leen relativamente rápido, pero eso no fue lo que me pasó con esta novela. Tuve que abandonarla porque llevaba como más de medio año intentando leerla y no era capaz, no avanzaba. Así que dije, mira, para estar sufriendo con este libro, saber que lo tengo pendiente y que lo tengo que leer en algún momento, prefiero abandonarlo y ya está. Además, es un libro que no planeo retomar en el futuro, es un libro que simplemente se va a quedar ahí, aparcado, como una novela que no me terminé y ya está. La siguiente pregunta es si te gustan los triángulos amorosos y, a ver, a veces sí y a veces no. Mi problema con los triángulos amorosos es que la mayor parte de las novelas en las que los he encontrado suelen ser triángulos amorosos que están creados por y para el drama. Suelen ser triángulos amorosos que tú desde el principio sabes perfectamente con quién va a acabar la protagonista, porque normalmente, obviamente, es una protagonista a que le gustan dos chicos, entonces como que desde el principio se ve claramente con quién va a terminar, por quién tiene preferencia, y la resolución no suele ser sorpresiva para nadie. Y ya digo que suelen ser triángulos amorosos que están incluidos simplemente por el puro drama romántico y ya está, que realmente no aportan nada ni al desarrollo del personaje, ni a la trama, ni nada. Uno de los triángulos amorosos que más me convence cómo está ejecutado, y aún así tampoco me termina de convencer del todo, es el que crea Cassandra Clare en su trilogía de los orígenes, que es como la secuela de Cazadores de Sombras. Este es el primer libro, que es Ángel Mecánico. Y aquí es verdad que crea un triángulo amoroso muy interesante, que crea un triángulo amoroso que yo me creí, que me pareció realista, donde los sentimientos de la protagonista Tessa me parecen muy reales hacia los dos chicos de los que se enamora. Aún así, no me terminan de convencer del todo, como os conté en mi relectura el año pasado.
porque siento que por parte de Tessa es instaló por los dos chicos, en plan, se enamora de ellos nada más verlos, y los chicos hacia Tessa un poco más de lo mismo, se enamoran de ella nada más verla, entonces en ese sentido siento que es demasiado instaló, pero la manera en que lo desarrolla la autora me parece muy interesante, me parece muy realista, y creo que de los triángulos amorosos que hay es de los mejores desarrollados. Otro triángulo amoroso que también me gusta mucho, que no tiene nada que ver con esto, así que dejo el libro, es el de los Juegos del Hambre. A ver, estos libros los leí en su momento cuando salieron, entonces ahora mismo si me los releyera no sé qué opinión daría, ¿vale? Pero en su momento cuando me los leí también me pareció que el triángulo amoroso que se establece entre Katniss, Gale y Pita era muy bueno, era muy consistente, tenía mucho sentido, ¿no? Porque tenemos a Gale, que es como el amigo de la infancia de Katniss, con el que siempre ha estado y con el que empieza a desarrollar sentimientos, pero en el momento en el que comienza a participar en los Juegos del Hambre conoce a otro chico que es Pita, que se convierte en su gran apoyo, en su gran amigo, etcétera, etcétera. Entonces siento que la autora lo desarrolló muy bien y que realmente hasta el último momento no sabes, o al menos en ese momento yo no sabía con quién iba a acabar Katniss, porque se veía que de verdad tenía el corazón dividido entre los dos chicos. Se me estaba olvidando cómo se me puede haber olvidado este triángulo amoroso, el de Memorias de Idún, de Laura Gallego, donde tenemos a... me sale Katniss, pero no es Katniss, a Kirtas con Victoria y Jack. Un triángulo amoroso que en su momento lo petó muchísimo y fue como súper asombroso, porque este libro fue escrito a principios de los 2000 y imaginaos lo que es a principios de los 2000 leer un triángulo amoroso en una saga que es juvenil infantil, ¿vale? Porque está como ahí a medio camino. Y este triángulo no es de mis favoritos, más que nada porque no soporto a Jack, ¿vale? Entonces en el caso de los otros dos triángulos amorosos, digamos que los tres personajes implicados me gustaban, pero en este caso no me gusta Jack, es un personaje al que no soporto. Pero también he de decir que Laura Gallego lleva bastante bien este triángulo amoroso, me gusta mucho, así que también lo podría incluir aquí como los únicos 3 triángulos amorosos, 333, que me parecen interesantes, que me gustan, que están bien desarrollados y que no me parecen súper forzados o que no me parece como súper obvio con quién va a terminar la protagonista. También he de decir que en el caso del triángulo de Cassandra Clare y en el caso del triángulo de Memorias de Idún, me falta que hubiera salseo también entre los chicos. Más en el de Cazadores de Sombras, porque siempre lo he dicho que creo que la relación entre Will y Jem se puede interpretar perfectamente desde una perspectiva mucho más romántica y me hubiera gustado que hubiera ahí también un poquito de romance entre ellos. Pero bueno, y en el caso de Jack y Kirtas, no se puede interpretar desde una perspectiva romántica porque se odian a muerte, pero un enemies to lover entre esos dos habría quedado fetén. La séptima pregunta es, último libro que has terminado, y ese es La ira y el amanecer de René Adier, creo que se llama la autora, bueno, estaréis viendo por aquí la portada. Este es uno de esos libros que me propuse leer este año porque llevaba muchísimo tiempo teniendo en el Kindle. Es un retelling de Las Mil y una Noches. Yo no lo sabía cuando me empecé a leer el libro, así que me sorprendió. Y bueno, para adelantaros mi opinión de este libro es como un sí, pero no, ¿vale? No sé qué nota le pondré finalmente, seguramente un 2,5, estoy entre el 2,5 y el 3, porque es un libro muy entretenido que... Ya empezamos. Lo que iba diciendo, no sé qué nota le pondré finalmente, estoy entre el 2,5 y el 3 porque es un libro muy entretenido que se lee muy rápido, pero creo que tiene bastantes cosas problemáticas. Entonces, bueno, ya profundizaré en ello en el resumen de lecturas, pero eso, que es un retelling de Las Mil y una Noches y es el último libro que he terminado. La siguiente pregunta es un libro que estés leyendo y mi lectura actual es Corona de Medianoche, la segunda parte de la saga Trono de Cristal de Sarah J. Maas. Ya sabéis que el primer libro no me gustó nada, de hecho entró en mis peores lecturas del 2021. Me pareció que estaba muy mal escrito, con unos personajes muy poco definidos, con una protagonista absolutamente insoportable, con una historia que no tenía ningún sentido, que tenía muchísimos agujeros de trama y en general acabé muy descontenta con ese libro, así que tenía miedo de ponerme con Corona de Medianoche, porque aunque todo el mundo dice que la saga empieza a mejorar a partir del segundo o tercer libro, teniendo en cuenta que a todo el mundo le encanta Trono de Cristal y que a mí me pareció un libro pues muy pues la verdad es que no me fiaba mucho de esa gente que decía que mejoraba, pero he de decir que me está gustando. A ver, no llevo mucho, llevo como 144 páginas. Mico, me estás tapando la portada del libro. Mico. Eso, que no llevo mucho, llevo como 144 páginas, pero me está sorprendiendo, me está gustando más que el primero y me está gustando mucho cómo está yendo el transcurso de la historia, me está gustando cómo está escrito, así que yo creo que el primero era un problema de traducción, no estoy segura porque es verdad que este no es la panacea, ¿vale? Que Sarah J. Maas, yo lo siento, pero no es la mejor escritora del mundo, pero sí que estoy notando una gran diferencia en el estilo de escritura del primer libro y del segundo libro, entonces no sé si es que la autora... No sé si es que la autora ha sufrido una evolución brutal del primero al segundo o que lo que fallaba en el primero era la traducción. No estoy segura, no lo sé. Por favor, deja de enseñar el culo a cámara, chico, qué desvergonzado.
Pero lo dicho, yo empecé este segundo libro con mucho miedo porque tenía miedo de que no me gustara, ¿no? De que hubiera gastado otra vez el dinero en un libro que no me iba a gustar. Ha metido la pata en la planta que tengo aquí y ahora tengo toda la mesa llena de tierra y todos los libros llenos de tierra. Gracias por tanto, perdón por tan poco. Bueno, que lo dicho, que empecé el segundo con un poco de miedo, teniendo en cuenta el fiasco que había sido el primero, pero me está gustando. Todo lo problemático que veía en el primer libro de momento no ha aparecido en este. Selina me parece un personaje mucho más consistente. La trama me está gustando, incluso me tiene enganchada, me está pareciendo muy interesante. Pero vamos, no voy a alzar campanas al vuelo porque voy por la 144 y son como 500 páginas o una cosa así. Sí, justo, 500 páginas. Entonces, pues bueno, en las 300 páginas que me quedan pueden ocurrir muchas cosas, pero de momento estoy bastante contenta porque me está gustando y no está siendo tan fiasco como pensaba. También me estoy leyendo la primera parte de una trilogía, no lo sé, biología, saga de ciencia ficción llamada Invade Me. La primera parte es Madre del Vacío, estoy diciendo por ahí la portada, porque uno de los autores me contactó para que leyera su novela e hiciera una reseña, así que estoy ahí con ella. Tampoco llevo mucho, de hecho tengo aquí el Kindle y os lo puedo decir. Pues exactamente por la página 31, son 682 y me toca empezar el capítulo 5. Y de momento no os puedo contar mucho porque no he avanzado demasiado, pero la novela nos plantea qué ocurriría si hubiera una tercera guerra mundial. De hecho, comienza con una tercera guerra mundial y me hace mucha gracia porque lo que te dicen los autores antes de empezar la novela es que todo lo que están contando es pura ficción, que cualquier parecido a la realidad es coincidencia porque no te están contando algo que es ficción. Y nada más empezar el primer capítulo te habla de una guerra entre Rusia y Ucrania. Y yo estaba en plan, vale. Estamos aquí ante otra premonición. Que hablando de premoniciones os remito a mi último vídeo, que está muy chulo, donde os hablo de un libro que explica cómo fue el hundimiento del Titanic, pero que fue escrito muchísimos años antes del hundimiento del Titanic. Es decir, es un autor que predijo el hundimiento del Titanic, así que si no lo habéis visto, os remito a él porque es muy chulo. A lo que iba, que este libro nos plantea una tercera guerra mundial en la que tenemos a un niño que está como rezando para que alguien venga a ayudarle y para que alguien termine con esta tercera guerra mundial, y entonces aparece una especie de alienígena que se va a encargar de solucionar este conflicto haciendo algo. Todavía no sé muy bien el qué, bueno, sí sé el qué porque ya ha empezado un poquito a desarrollarse más esta trama, y de momento me está gustando, me parece interesante, sobre todo teniendo en cuenta el contexto actual en el que por desgracia estamos viviendo. O sea, es un libro que me viene como al pelo. Espero que no haya alienígenas, por favor, porque es lo último que le faltaba ya al 2022, que estamos en abril y mirad todo lo que está ocurriendo. Entonces espero que la parte de los alienígenas los autores no hayan acertado demasiado. Pero bueno, de momento me está gustando y no os puedo contar mucho más porque ya digo que solo llevo 4 capítulos. La novena pregunta es último libro que le hayas recomendado a alguien, y uno de los últimos libros que le he recomendado a mis amigas es Los años de espera de Enchi Fumiko. Este libro me lo leí para el marzo asiático y me fascinó, me encantó. Y aunque su libro más famoso es Máscaras femeninas, si no recuerdo mal, que también está publicado en español, me llamaba mucho más la atención Los años de espera, porque va de una familia bien avenida con dinero en la época Meiji, donde el patriarca de la familia le pide a su mujer que por favor le busque en Tokio una concubina. Entonces, es una novela muy crítica con la sociedad del momento, es una novela muy feminista para la época en la que está escrita, donde se critica el abuso de poder de los hombres, sobre todo los hombres que tienen buena posición de trabajo y que tienen mucho dinero, y cómo utilizan esa posición de poder para tener a su lado todas las mujeres sumisas que les dé la gana y abusar de ellas de todas las maneras inconcebibles, y cómo la sociedad veía bien eso, porque al fin y al cabo eran hombres y los hombres manejaban siempre a las mujeres. Entonces es un libro súper interesante, del que espero hablaros en el resumen de lecturas de marzo y del que incluso estoy planteándome hacer un vídeo aparte. Ya veré si lo termino haciendo, seguramente sí. Y así que ahí os profundizaré más sobre esta novela, pero es súper interesante. Así que si tenéis interés por la novela japonesa, yo os la recomiendo un montón. La siguiente pregunta es ¿cuál es el libro más antiguo que has leído? Y este es el Kojiki, Crónicas de Antiguos Hechos de Japón. Este libro fue escrito en el año 712 y es el equivalente a la Biblia japonesa. Ya sabéis que la religión principal de Japón es el sintoísmo, pues este libro sería como la Biblia del sintoísmo. Es un libro que está dividido en 2 partes. En la primera parte se nos habla de la creación del mundo, de la creación de la mitología japonesa, etc. Y en la segunda parte se nos habla de la línea de emperadores, porque este libro fue escrito por el emperador Tenmu, bueno, fue mandado a escribir por el emperador Tenmu, porque era un emperador muy belicoso que se dedicó a guerrear con todas las naciones que había en aquel momento en Japón, porque el país estaba dividido, para consolidarlas a todas y unirlas bajo un solo mandato. Entonces, para justificar su poder y para justificar su derecho al trono, lo que hizo fue mandar escribir este libro para hacer creer a la gente que su descendencia era divina y que su antepasada directa era Amaterasu, que es la diosa del sol, una de las diosas más importantes de Japón. Entonces, si os interesa un poco la religión sintoísta y os interesa un poco descubrir cómo surgieron todos estos mitos, os animo a venir como a la
fuente original, que es el Kojiki. Luego tenemos la pregunta contraria, que es el libro más nuevo que has leído, y aquí voy a decir 2 porque fueron publicados más o menos en la misma fecha. El primero, que fue publicado el 2 de febrero del 2022, si no recuerdo mal, es El demonio de Próspero, escrito por K.J. Parker. Esta es una primera parte de una, creo, biología a medio camino entre la fantasía y el horror, donde tenemos como protagonista a un exorcista, que como su propio nombre indica, pues se dedica a exorcizar, creo que lo he dicho bien, demonios. Es muy interesante, no llega a las 100 páginas, creo que tiene justo 98 páginas, ya me lo he leído, ya lo reseñaré pronto. Es un libro que me gustó un montón y que espero que la editorial pues publique en breves o publique en algún momento la segunda parte. Y otro libro que fue publicado por las mismas fechas, de hecho creo que fue publicado en San Valentín, también este año, es El Plumas de David Pallás, o más conocido como David de la biblioteca de David Lepulón. En este libro ya os he hablado en el canal, así que no me voy a entretener mucho. Pregunta número 12, ¿cuál es tu autor favorito? Aquí voy a decir 2, Laura Gallego y Brandon Sanderson. Laura Gallego es la clásica, que digo siempre en todas las preguntas similares, y Brandon Sanderson es como mi más reciente descubrimiento. Hasta ahora todo lo que me he leído de él me ha encantado, me ha flipado, me ha volado la cabeza, así que se ha convertido de cabeza en mi autor favorito, tanto dentro de la fantasía como dentro de la ciencia ficción. Pero bueno, tampoco me voy a enrollar mucho en esta pregunta porque ya lo sabéis, son autores de los que he hablado muchísimo en el canal, así que no tengo nada más que decir. Pregunta número 13, ¿prefieres comprar o tomar prestado? Comprar, siempre comprar, a no ser que tomar prestado sea de la biblioteca y de la plataforma digital, porque me resulta mucho más cómodo que ir presencialmente a la biblioteca. Prefiero comprar. ¿Por qué? Porque comprar me estresa menos. Me refiero, antes no tenía ningún problema en ir a la biblioteca, coger un montón de libros porque yo sabía que en un plazo de 15 días me los iba a leer y ya está, y no tenía problemas. Ahora es verdad que en un plazo de 15 días me puedo leer perfectamente el libro, pero aún así el saber que tengo un plazo para devolver el libro me causa mucho estrés, me causa mucha ansiedad y hace que de manera inconsciente dedique muchísimas horas al día a leerme ese libro, porque en el fondo tengo miedo de no llegar al plazo, aunque sé que voy a llegar a ese plazo. Pero como leer un libro bajo ese efecto me parece súper contraproducente porque hace que no disfrute de la lectura y que esté más pendiente del ritmo que llevo y del número de páginas que voy leyendo al día, he decidido que si puedo comprarme ese libro, da igual el formato que sea, prefiero comprármelo, y si no puedo o si es muy caro o lo que sea y veo que es más cómodo cogerlo de Biblio, pues lo cojo de Biblio. Pero eso, en los últimos años me estoy dando cuenta de que tomar libros prestados me produce muchísima angustia por los plazos principalmente, así que prefiero comprarlos. Pregunta número 14, un libro que no te gusta y que todo el mundo adora. Ahí también os podría remitir a mis peores lecturas del 2021 porque hay bastantes opiniones impopulares, pero por decir uno que ya conocéis, pues La vida invisible de Adi LaRue, de B.E. Schwab. De hecho, hice un vídeo también específico donde os hablo de todas las cosas que no me gustaron de este libro, que también lo dejaré por aquí por la i. Pregunta número 15, ¿marca páginas o doblar la página? Creo que la gente que me conocéis y la gente que ve mis vídeos sabe perfectamente que mi respuesta es siempre marca páginas. Odio doblar las páginas de los libros. Solamente lo hago con los libros de la biblioteca cuando ya tienen la propia marca de haber sido doblados. Porque cuando estoy fuera suelo leer libros en Kindle porque es lo que me resulta más cómodo, y si sé que me voy a llevar un libro físico y que lo voy a empezar de camino en el transporte público o donde sea, siempre me llevo un marcapáginas encima porque no soporto doblar páginas. Pregunta número 16, un libro que siempre releerías. Creo que la respuesta también es súper obvia, cualquier libro de Laura Gallego. La siguiente pregunta es si leo mientras escucho música, y depende. Quiero decir, antes lo hacía muchísimo en el transporte público. Antes pasaba muchísimas horas en el tren, y en el tren, a no ser que sean las 7 de la mañana, suele haber ruido, porque hay mucha gente, porque la gente habla, etc. Entonces yo no puedo leer con ruido de fondo, no puedo leer con gente teniendo conversaciones, sobre todo porque inconscientemente desconecto de la lectura y me pongo a escuchar de lo que está hablando la gente. Entonces cuando voy en el tren sí que necesito leer con música de fondo. Me da igual que sea música con letra o sin letra, lo único que si es música con letra tiene que ser en inglés o en japonés para no estar atenta a la letra, porque si es en español lo mismo, desconecto y estoy atenta a lo que está cantando la canción. Pero al margen de eso no leo con música, solamente en esos sitios específicos en los que necesito pues aislarme o tener más concentración mientras leo. Punto de vista único o varios, depende. Hay libros en los que hay muchos puntos de vista, que eso hace que me pierda y que me resulte una lectura demasiado complicada, demasiado compleja. Y hay libros en los que el punto de vista es único y yo habría preferido que hubiera distintos puntos de vista. En este último caso, por ejemplo, Sombra y Hueso, yo dije en su momento que si hubiera habido el punto de vista de Mal, que es el mejor amigo de Alina, y el punto de vista del oscuro, el libro habría sido muchísimo más enriquecedor. Bueno, el libro, toda la trilogía habría sido muchísimo más enriquecedora, muchísimo más interesante, y creo que me habría gustado más.
Y el último ejemplo de libro en el que me ha pasado esto es el segundo libro de Escuadrón Estelar de Brandon Sanderson, en el que, bueno, la trama como que se divide en dos, entonces al estar viendo todo desde el punto de vista de la protagonista, que es Spensa, solo vemos como una parte de lo que está ocurriendo en la historia y de la otra parte no tenemos ni idea. Creo, no estoy segura, que esto se soluciona en los relatos que va a sacar Nova en junio, no estoy muy segura, pero por ejemplo en Estelar sí que pienso que habría sido muy interesante que hubiéramos tenido el punto de vista de Spensa por un lado y el punto de vista de Georgian, o como se pronuncia su nombre, por otro, porque así creo que pues eso, que la historia habría tenido mucha más riqueza y que podríamos haber visto que están pasando en dos lugares completamente diferentes al mismo tiempo, pero por lo general suelo preferir puntos de vista único, o si hay puntos de vista variado, como mucho 2 o 3, porque a partir de 3 personajes narrando la historia yo personalmente me pierdo y me pierdo muchísimo. La penúltima pregunta es: ¿lees libros de una sentada o en varios días? Y aquí vuelvo a decir lo mismo, depende. Hay libros que me los he leído en una tarde, por ejemplo los libros de Holly Jackson, Asesinato para principiantes y Desaparición para expertos, me leí cada libro en una tarde. Los libros de Karen McManus, que es Alguien está mintiendo, y el segundo, que es Alguien es el siguiente, que también son thrillers juveniles como los anteriores, también me los leí uno en cada tarde porque tenía tanto enganche que es que no podía soltarlos y me los leí rapidísimo. Y antes, hace unos años, os habría dicho que tardó bastante tiempo en leerme los libros, pero como ya digo, últimamente estoy teniendo un ritmo de lectura bastante rápido. Entonces en los últimos meses, más o menos, un libro me dura como 2-3 días como mucho, pero 2-3 días porque no puedo dedicarle muchas horas al día, porque lo máximo que suelo leer al día son entre 2-3 horas, 4 si tengo mucho tiempo libre. Con ese ritmo de lectura más o menos voy terminando un libro cada 2 días, un libro cada 3 días. También depende del enganche, ya digo, si tengo muchísimo enganche, un libro me lo fundo en un día. También depende, por supuesto, del número de páginas, de cómo de ágil sea el libro, de cómo de bien fluya el ritmo, fluya la trama, los personajes, de si la trama me está gustando, si los personajes me caen bien. Quiero decir, hay muchísimos factores. Por hacer como un baremo, yo diría que mi media es leerme los libros en 2-3 días aproximadamente. Y la última pregunta es: ¿a quién nominas? Aquí no voy a nominar a nadie porque este tag lo ha hecho muchísima gente, entonces ya no sé quién lo ha hecho, quién no lo ha hecho, y además muchísima gente ha nominado a otras tantas muchísimas personas, entonces tampoco sé quiénes están nominadas y quiénes no, así que no voy a nominar a nadie. Y hasta aquí el tag de hoy, espero que hayáis conocido un poquito más sobre mis gustos y sobre mi yo lectora, aunque yo creo que todo lo que he contestado más o menos ya lo sabéis porque en algún punto lo he comentado en el canal, pero bueno, este vídeo está bien para que tengáis un resumen de mi yo lector. Recordad que podéis seguirme en mis redes sociales, Twitter, Instagram y el blog, donde voy enseñando de una manera mucho más detallada todo lo que leo. Si os ha gustado este vídeo y en general os gusta el contenido de mi canal, no os olvidéis de suscribiros. Os recuerdo que hay vídeo todos los sábados a las 6 de la tarde, hora española. Muchísimas gracias por estar un día más conmigo y nos vemos en el próximo vídeo.